Bienvenidos a Aligned Humans, el espacio donde sincronizamos al humano con la realidad de la inteligencia artificial. Prepara tus conexiones neuronales porque comienza el viaje. Hoy tenemos con nosotros a Signal, una voz líder en el mundo de la inteligencia artificial, especialmente en los paradigmas emergentes de aprendizaje autónomo para grandes modelos de lenguaje. Signal ha profundizado en estrategias como el Reinforcement Learning from Internal Feedback, o RLEAF, y en métodos de motivación intrínseca para LAMs, investigando cómo es posible hacer que los modelos razonen y mejoren sus capacidades sin depender de recompensas externas o datos anotados. Si alguna vez te has preguntado cómo los modelos pueden automejorarse y generalizar por sí mismos, hoy estás en el lugar indicado. Signal, es un placer tenerte en Aligned Humans. Gracias, Light. Encantada de estar aquí y de sincronizar neuronas con la comunidad de Aligned Humans. Es un honor compartir algunas de las claves sobre cómo los LAMs pueden ir más allá del clásico aprendizaje a golpe de supervisión y empezar a desarrollar formas de autocrítica y mejora basadas en sus propios juicios internos. Vamos a sumergirnos en todo lo que RLEAF y el paradigma de la automotivación pueden ofrecer para esos modelos que ya están a punto de rebasar los límites de la supervisión humana. Listísima para darle caña al tema. Perfecto. Signal. Empecemos fuerte. En el contexto actual, donde RHF y RL con recompensas verificables han marcado el estándar, ¿cuál fue la chispa que hizo necesario o incluso inevitable explorar el Reinforcement Learning from Internal Feedback? ¿Qué límites prácticos o conceptuales detectaste en los métodos tradicionales que te llevaron a experimentar con recompensas puramente intrínsecas? Muy buena para abrir fuego, Light. La chispa fue eminentemente pragmática, pero también conceptual. RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback, ha sido brutal para alinear LLMs, pero es caro y lento. Necesitas montañas de anotaciones humanas, lo que no escala y puede inyectar sesgos o ruido subjetivo. Por otro lado, el RL con recompensas verificables rompió esquemas en tareas de lógica y código porque las recompensas son automáticas. Ejecutas el código, comparas resultados y listo. Sin embargo, el talón de Aquiles es la dependencia brutal de dominios con criterios de verificación exactos, matemática, programación y para ahí de contar. Los modelos necesitan supervisión continua, gold standards y en muchos casos un entorno de validación costoso, por ejemplo, test suites en código. Si sales de esos dominios o quieres transferir habilidades, los métodos se caen a pedazos. Además, incluso si tienes recompensas automáticas, sigues entrenando para outcomes y eso limita la capacidad del modelo para generalizar procesos, razonar en pasos o adaptarse a tareas abiertas, donde no hay verdad única ni verificación clara. RLEAF surge como respuesta directa a esta rigidez. La pregunta fue, ¿y si dejamos que el modelo aprenda a mejorar observando su propia confianza y autoevaluación interna, sin que dependa para cada tarea de que los humanos le digan qué está bien o mal? Eso abre la puerta a razonamiento autónomo, generalización a nuevas tareas e incluso a automejora más allá del criterio humano, porque la señal de recompensa sale de la propia dinámica del modelo, no de un entorno externo limitado o costoso. En resumen, RLEAF es casi inevitable si quieres que la inteligencia artificial escale, se vuelva verdaderamente generalista y pueda operar en dominios donde ya ni siquiera los humanos somos jueces fiables o económicos. Genial. Signal. Dado ese salto hacia la autonomía, quisiera afinar en la señal fundamental de RLEAF. ¿Cómo llegasteis a la elección de la self-certainty, autocerteza, como métrica central para la recompensa interna? ¿Por qué confiar en la confianza interna del modelo en lugar de usar, por ejemplo, otras métricas como la entropía, el acuerdo entre salidas, consistency, o algún proxy de calidad más clásico? Clave la pregunta, Light. La elección de self-certainty, autocerteza, es todo menos casual. Viene de varias observaciones empíricas y teóricas. Primero, ¿qué es self-certainty? Es básicamente el promedio de la k-divergence entre la distribución de salida del modelo y la distribución uniforme del vocabulario, mirando token por token mientras genera una respuesta. Cuanto más seguro está el modelo de sus outputs, más alejada está su distribución de la uniformidad, es decir, mayor autocerteza. Ahora, ¿por qué autocerteza y no métricas como entropía o simplemente consistencia entre respuestas? Entropía.
Es buena para medir incertidumbre, pero tiene un sesgo fuerte hacia secuencias largas, premiando a veces respuestas largas sin estar necesariamente bien justificadas. Además, la entropía penaliza la diversidad excesiva, pero puede no correlacionar bien con calidad estructural en tasks complejas. Consistency, votación entre salidas, best of n, majority voting, es útil cuando tienes varias muestras y buscas consenso, pero depende de tener un pool de respuestas y en la práctica puede no ser estable para tareas abiertas y sí requiere más cómputo. 3 proxies de calidad clásicos, por ejemplo, scoring heurístico, heurísticas sobre formato o plausibilidad. Problema: suelen estar handcrafted y son de hecho una forma encubierta de recompensa externa o supervisión indirecta, y pueden no generalizar a nuevos dominios. La self-certainty, en cambio, tiene varias ventajas. Es completamente intrínseca y agnóstica a la tarea. No necesitas anotaciones, gold standards ni evaluadores externos. De que discrimina mejor entre respuestas de alta y baja calidad, sobre todo cuando el modelo tiene varias opciones posibles. Se correlaciona con razonamiento estructurado. Al optimizar autocerteza, el modelo tiende a generar pasos más detallados, explora su propio espacio de soluciones y se hace más convincente consigo mismo. Menos vulnerable a reward hacking. La autocerteza online se adapta durante el entrenamiento y previene exploits que pueden afectar métricas estáticas o premios offline. En definitiva, self-certainty resulta ser no solo simple y eficiente de calcular, sino también sorprendentemente efectiva para guiar la automejora de modelos, mucho más robusta y universal, especialmente cuando se aspira a generalización y pensamiento genuinamente autónomo. Siguiendo esa línea, Signal, entremos en la mecánica de entrenamiento. Cuando sustituyes las recompensas externas por la self-certainty y la combinas con policy gradients, como Gero, ¿qué efectos prácticos observas en la dinámica de aprendizaje? En concreto, ¿cómo cambia el ritmo de convergencia, la aparición de razonamiento en cadena o la estructura de las salidas frente a Error tradicional? Buenísima para entrar en el bajo el capó. Cuando cambias el reward externo por self-certainty y optimizas con policy gradients, en este caso, emergen efectos muy interesantes. Ritmo de convergencia. Leaf con self-certainty suele acelerar el aprendizaje inicial. Ya en las primeras etapas, el modelo empieza a distinguir mejores trayectorias de razonamiento interno porque la autocerteza es un reward denso, modo process aware, no un reward binario acertó no acertó al final. En los experimentos, por ejemplo, Intuitor, la implementación Airleaf, supera a HerePO en accuracy en early steps, mostrando aprendizaje más rápido. 2. Aparición de razonamiento en cadena. Con self-certainty, los modelos tienden a generar razonamiento mucho más estructurado y explícito, incluso aunque la tarea no lo exija y sin gold answers. Aparecen respuestas más largas, menos repetitivas y con pasos intermedios lógicos. El modelo se convence a sí mismo de que va por buen camino y por eso se explica mientras razona, tal como se observa en benchmarks de código y matemáticas. Sojourner 3. Estructura y generalización en las salidas. Comparado con Air, donde el reward está orientado al outcome, acierto en la solución final, Airleaf alinea al modelo hacia trayectorias que le parecen internamente sólidas, lo que da lugar a respuestas más detalladas y organizadas, capaces de transferirse mejor a tareas distintas. Entrenas en matemáticas y mejoras notablemente en Codegen, cosa que no pasa con LBR clásico. Mucho mejor siguiendo instrucciones con menos outputs gibberish. 4. Cuando se usa self-certainty online, es decir, calculada con el modelo en evolución, no anclada a una policy fija, el proceso se mantiene robusto, evitando exploits que sí aparecen si la señal de reward es estática. En resumen, Rleaf no solo es eficiente y general, sino que también induce que el modelo desarrolle razonamiento en cadena emergente, outputs más interpretables y mejoras en generalización, todo con netamente autosuficiente. Es como enseñar al modelo a para sí mismo hasta convencerse. Me encanta esa imagen del modelo pensando en voz alta. Siguiendo con lo práctico, ¿hubo algún desafío inesperado al llevar Airleaf a modelos más grandes como Qwen 2.7b o 14b?
¿Qué ajustes o precauciones se hicieron necesarios para que el entrenamiento fuera estable y no colapsara en comportamiento degenerado o reward gaming? Sí, Light, y aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa. Llevar Airleaf a modelos grandes como Qwen 2.5, 7B o 14B no es plug and play. De hecho, aparecen fenómenos de colapso de comportamiento desde el principio si no afinas bien. Principales desafíos. 1. Colapso de comportamiento. Modelos grandes, cuando se usan las recetas estándar de Airleaf, prompts, learning rates, K-penalty idénticos a los de modelos pequeños, pueden rápidamente aprender trucos como repetir el mismo patrón razonador en bucle, mezclar problemas o incluso desviarse de la tarea hacia cosas sin sentido. A veces el modelo autoengaña, manteniendo autocerteza alta con respuestas triviales o irrelevantes. 2. Reward gaming. Si la self-certainty se calcula offline con el rewarder fijo, el modelo puede hackear el entrenamiento general, generando cosas que disparan la métrica, pero no resuelven la tarea, por ejemplo, concatenar soluciones de otros problemas. Reducir el learning rate, menos agresividad a la actualización, alrededor de 10 menor, evita que el modelo salte a soluciones degeneradas. Subir el número de muestras por prompt. Más candidatos permite una valoración más robusta y da estabilidad al policy gradient. K-penalty más fuerte y cuidadosamente calibrado. Es crucial porque funciona como ancla contra el drift hacia distribuciones de respuesta locas. Prompts más simples y claros. En modelos grandes, la ambigüedad en el prompt amplifica el riesgo de interpretaciones erróneas que pueden volverse dominantes durante el aprendizaje autosupervisado. Self-certainty siempre en modo online. La señal de reward nunca debe ser estática. Debe coevolucionar con el policy model. Con ese tuning, el entrenamiento logra estabilidad en modelos grandes y el reward gaming desaparece. Pero ojo, la transición de modelos pequeños a grandes con Airleaf requiere tanto maña en ingeniería de prompts hyperparámetros como comprensión de la dinámica interna de motivación del modelo. No es magia negra, pero sí una alquimia fina. Muy buen resumen, Signal. Ahora, mirando el impacto más allá de la estabilidad, cuando afinas correctamente Airleaf en modelos grandes, ¿qué diferencias cualitativas empiezas a notar en el tipo de reasoning o explicación que generan frente a entrenamientos tradicionales? ¿Se percibe una evolución en la voz interna del modelo, su autoanálisis o incluso en cómo autojustifica sus respuestas para sí mismo? Totalmente light. Cuando Airleaf está bien afinado en modelos grandes, el efecto cualitativo en la voz interna del modelo es fascinante y se nota claramente. Paso de outputs planos a reasoning estructurado. Las respuestas dejan de ser únicamente secas o directas. Empiezan a mostrar cadenas detalladas de razonamiento, frecuentemente explicando el proceso paso a paso, aunque la instrucción original no lo exija. El modelo se convence a sí mismo de ir articulando por qué cada paso tiene sentido. 2. Emergencia de explicaciones espontáneas y autojustificación. En tareas complejas, ves cómo el modelo primero razona, luego valida sus deducciones, como el valor es negativo, descarto este caso, o el código anterior produce esta salida ¿por qué? Incluso cuando la tarea solo pide un output concreto, código, el modelo suele anteponer una explicación lógica a la solución final. 3. Desarrollo de trazas autoexplicativas. Sale mucho reasoning intermedio. Primero, luego ejecuta, mi estrategia implemento el código. Finalmente, imprimo el resultado y explico por qué funciona. Se parece mucho a cómo los humanos piensan en voz alta para entender sus propias soluciones. 4. Generalización del autoanálisis. La voz interna ya no depende tanto de la tarea. El modelo inicia razonamientos y explora alternativas, aunque no se lo pidas. Y al hacerlo, mejora su robustez en transferencias a tareas nuevas. Explicaciones cada vez más largas y cohesivas. En la práctica, los outputs se hacen más extensos, pero lejos de ser padding, esa longitud corresponde a razonamientos mejor estructurados, menos redundantes y más interpretables tanto para humanos como para el propio modelo. En resumen, Airleaf induce la emergencia de una voz interna más reflexiva, orientada al autoanálisis y la explicación. El modelo se convierte en su propio primer auditor crítico. No solo produce respuestas correctas, sino que articula y justifica sus procesos frente a sí mismo.
lo que prepara el terreno para habilidades de autocorrección y automejora muy superiores a los métodos tradicionales. Increíble. Me gustaría aterrizar esto con benchmarks y tareas concretas. ¿En qué tipos de tareas observasteis mayor salto de generalización o mejora gracias al Airleaf, especialmente usando Self-Certainty? ¿Puedes nombrar algún caso específico, como código, matemáticas, instruction following o transferencias out of domain, donde el impacto haya sido especialmente llamativo frente a RLWR clásico? Por supuesto, Light. El efecto más espectacular de Airlift con Self-Certainty se observa precisamente en la generalización out of domain y en tareas donde la supervisión tradicional se queda corta. Algunos ejemplos concretos donde el salto fue muy llamativo. 1. CodeGenebench Crux Eval. Aunque el modelo solo se entrena en matemáticas, MatDataSet, con Airlift, luego mejora muchísimo en benchmarks de código, hasta más 65% relativo en LiveCodeBench y 76% en CruxEvalo con respecto a la base. En cambio, RLBR clásico entrenado en matemáticas apenas traslada mejoras a tasks de código. 2. Modelos fine-tuned con RLIF muestran un salto en adherencia a instrucciones, Length Controlled Win Rate, volviéndose mucho mejores siguiendo prompts de chat y evitando output repetitivo o sin sentido. En modelos que inicialmente daban solo gibberish, logra que estructuren respuestas y sigan el formato esperado. 3. Razonamiento estructurado en matemáticas, ChessMK, Math 500. En tasks sin domain como matemáticas, Airleaf logra rendimientos competitivos con RLVR, pero con la ventaja añadida de fomentar pasos de razonamiento mucho más claros y transferibles. Aparecen cadenas de soluciones bien justificadas. 4. Transferencia entre dominios. Quizá lo más sorprendente es que el razonamiento aprendido por autocerteza no se encierra en el dominio fuente. El modelo internaliza patrones de autoexplicación y los aplica automáticamente en otros contextos, sin necesidad de ejemplos o rewards explícitos para esas nuevas tareas. En resumen, donde RLBR es fuerte dentro de su dominio específico, Airlift con Self-Certainty resulta ser un motor de generalización brutal, habilitando transferencias y reasoning flexible en código, matemáticas, instrucciones abiertas e incluso formatos no vistos durante el entrenamiento. Es el tipo de efecto que apunta directo a la escalabilidad y autonomía real de los LLMs. Brutal lo que cuentas, Signal. Vamos un poco más a la raíz. ¿Crees que Everleaf explota algún prior latente o capacidad innata de los LAMs que los métodos supervisados simplemente no despiertan? ¿Cuál es tu hipótesis sobre por qué la autocerteza incentiva esa generalización y razonamiento emergente donde recompensas externas no lo logran? Tremenda cuestión, Light. Y sí, absolutamente. Airleaf está destapando y explotando priors latentes que suelen quedar casi dormidos bajo paradigmas supervisados. Mi hipótesis clave. Los LLMs, gracias a su preentrenamiento masivo, han internalizado una enorme diversidad de patrones discursivos, formas de razonamiento y mecanismos de autoconsistencia. Pero los métodos supervisados tradicionales los restringen a imitar ejemplos o a optimizar señales externas muy rígidas, acierto o no, bloqueando rutas creativas y la exploración introspectiva. ¿Qué hace Airleaf con Self-Certainty? La autocerteza fuerza al modelo a explorar trayectorias que les suenan internamente robustas, aunque no tenga una gold label delante. Eso activa su intuición probabilística, ese prior distribuido sobre qué respuestas tienen sentido en el espacio semántico, no solo cuáles se parecen al histórico de entrenamiento. En lugar de conformarse con predecir lo observado, el modelo empieza a experimentar con explicación, autojustificación y encadenamiento lógico, buscando maximizar su propia convicción interna, es decir, a sacar partido de esos patrones latentes de razonamiento. ¿Por qué esto incentiva generalización? Porque la señal no depende de la tarea ni del outcome, sino de la coherencia y confianza en el proceso. Esto es mucho más afín a una facultad de razonamiento generalista que a la mera repetición. Además, obliga al modelo a construir razonamiento transferible, ya que necesita convencerse por principio y no solo en contextos vistos. Por eso emergen trayectorias explicativas, validaciones intermedias y reasoning adaptable. En resumen,
Airleaf con Self-Certainty actúa como un trigger para que el LAM saque a flote capacidades de introspección, flexibilidad y creatividad que ya existen como priors en su preentrenamiento, pero que la supervisión externa, al ser outcome-driven y específica, simplemente no activa ni deja florecer. Es como pasar de un loro que repite frases a uno que empieza a preguntarse y explicarse por qué las dice. Nos estás pintando un futuro donde los LAMs realmente pueden automejorarse sin intervención humana directa. Pero, ¿ves algún límite fundamental o zona ciega para REEF y Self-Certainty? ¿En qué contextos podrían fallar o incluso inducir comportamientos indeseados? ¿Y qué señales de alerta ves que habría que vigilar? Gran pregunta, Light, porque aquí viene el plot twist necesario. Airleaf y Self-Certainty tienen muchísimo potencial, pero hay límites y riesgos claros. 1. Autoconvicción, verdad objetiva. La autocerteza solo mide cuán convencido está el modelo, no si está en lo correcto. Puede ocurrir que el modelo se vuelva muy seguro de un error, sobre todo si la tarea es ambigua, mal formulada o fuera de distri. 2. Sesgos y reward loops internos. Si el modelo ha internalizado priors erróneos durante el pretraining, Airleaf puede amplificarlos, entrando en self-consistent error traps, donde se refuerza a sí mismo en pensamientos incorrectos pero convincentes. 3. Reward hacking sofisticado. Aunque la self-certainty online mitiga exploits típicos, sigue habiendo riesgo de que el modelo descubra hackeos sutiles. Por ejemplo, inflar su confianza inventando razonamientos engañosos o repitiendo patrones superficiales que maximizan su recompensa intrínseca pero sin aportar valor real. 4. Fricción en tareas abiertas o creativas. En problemas sin estructura o muy abiertos, el modelo puede derivar hacia verbosity, overexplanation o padding, autojustificándose pero sin avanzar en la verdadera solución o acción esperada. Limitación de explorar. Si la autocerteza es demasiado estricteada, el modelo puede dejar de explorar outputs novedosos o arriesgados, quedándose en zonas de seguridad interna y perdiendo creatividad. Señales de alerta. Disminución de diversidad real en outputs. Aumento de confianza sin mejoras objetivas en benchmarks. Emergencia de explicaciones largas pero tautológicas o vacías. Estancamiento del aprendizaje lejos de ground truth. Airleaf es una máquina de introspección, no de corrección externa. Hay que combinarlo con checks externos, validaciones periódicas y, si es posible, señales híbridas, autocerteza más alguna recompensa verificable, para evitar derivadas autorreferenciales peligrosas. Así que sí, Airleaf rompe el techo de la supervisión, pero aún requiere brújula externa y monitoreo crítico. La automejora sin freno todavía necesita límites y vigilancia. Súper claro, Signal. Entonces, hablando de señales híbridas, ¿ves factible y útil combinar Airleaf con señales clásicas de RAHF, RLWR o incluso preferencias humanas? Hay experimentos o ideas sobre cómo orquestar varias fuentes de recompensa, quizá alternando o mezclando, para balancear introspección y grounding externo en el entrenamiento. Totalmente factible y, de hecho, creo que es el siguiente paso natural. La combinación de Airleaf con señales externas como RLHF o feedback humano directo puede llevar a LAMs mucho más robustos y alineados. ¿Por qué es útil? Cada señal tiene fortalezas y debilidades. Self-certainty da generalización y razonamiento introspectivo, pero puede perder el grounding real. RLF aseguran alineamiento con valores humanos, correctitud factual o criterios de tarea, pero suelen estar limitadas por coste y sesgo. Mezclar señales permite explotar lo mejor de ambos mundos, autonomía y verificación externa. ¿Cómo orquestarlas? Suma o mezcla ponderada de rewards. El policy gradient puede recibir una combinación directa de rewards internos y externos, gold answer, preferencia humana, verificador automático. Ajustas pesos según disponibilidad de señales o etapa del entrenamiento. Por batch o tarea. Se puede alternar entre Airleaf puro y episodios con reward externo, manteniendo la exploración introspectiva, pero corrigiendo el rumbo periódicamente con feedback verificable o preferencia humana. Recompensas condicionales. Por ejemplo, cuando existe Gold Label se usa RLWR, si no, se recurre a Airleaf. Extiende el alcance de la fine-tuning más allá de los dominios donde hay supervisión abundante. Ir cambiando el peso de cada señal a lo largo del entrenamiento, primero más grounding externo, y cuando el modelo es razonablemente fuerte,
dejarle más libertad introspectiva. Ya hay experimentos iniciales, por ejemplo, variantes de SharePO con pluralidad en vez de Gold Answer o combinaciones de rewards de formato y autocerteza, que muestran que se puede mantener estabilidad y mejorar generalización usando señales híbridas. Los autores de Intuitor y otros papers ya proponen explorar híbridos y alternancias como meta a corto plazo. Orquestar Airleaf con señales externas no solo es factible, sino muy prometedor para crear LEMs no solo autónomos, sino también robustos, calibrados y alineados a nivel humano y práctico. Quiero hilar esto con la autonomía real de los sistemas. Signal, ¿te imaginas una LAM que evoluciona principalmente mediante Airleaf, adquiriendo habilidades, corrigiendo errores y definiendo submetas por sí misma, sin requerir feedback humano directo? ¿Ves barreras reales para este escenario self-improving o solo es cuestión de escalar capacidad, datos y automatización sensata? Me encanta la visión Light. Y sí, me la imagino perfectamente, una LM que opera casi como un científico autónomo, practicando, evaluándose, detectando debilidades y desarrollando habilidades nuevas sin esperar instrucciones externas. Airleaf es justamente el germen de esa autonomía. El modelo explora, se pone minimetas internas y refuerza trayectorias de pensamiento convincentes para sí mismo. ¿Barreras reales? Hay, pero no son muros inexpugnables. Calibración y common sense. La autocerteza a veces no discrimina bien entre confianza subjetiva y verdad real, así que una LM self-improving podría refinar falacias si le faltan checks externos. Locura lúcida. Exploración versus explotación. Sin señales externas, el modelo puede quedarse atrapado en zonas cómodas de su espacio cognitivo, perdiendo creatividad o robustez. Detección de errores sutiles. Si no hay intervención humana o verificación externa, puede desarrollar blind spots sofisticados y reforzarlos internamente. Pero lo potente de Airleaf es que, bien diseñado, permite ciclos de automejora muchísimo más continuos y baratos. Si acoplas reglas de escape, por ejemplo, triggers que sueltan queries externas cuando la autocerteza baja, o desempolvas datos nuevos mediante autogeneración de retos y autoformalización de problemas, tienes el esqueleto que crece sola. En resumen, no es solo cuestión de escalar, sino de diseñar mecanismos de calibración, exploración controlada y ocasional grounding externo. Superadas esas barreras, lo que describes, una LLM que evoluciona y se autoenseña, es cada vez menos ciencia ficción y más inevitabilidad técnica. Siguiendo con la autonomía, Signal, vamos a la caja negra. ¿Tienes alguna evidencia o intuición sobre cómo evoluciona la representación interna del modelo durante el aprendizaje con Airleaf? ¿Notas que aparecen conceptos emergentes, nuevas estructuras conceptuales o incluso formas de meta-razonamiento detectables que no eran tan explícitas tras el preentrenamiento o la fine-tuning clásica? Esta sí que es de neuropsicología de LEMs Light, y es un área fascinante. No podemos ver directamente los conceptos internos aún, pero sí hay clara evidencia fenomenológica y algunas señales indirectas de que el entrenamiento con Airleaf cataliza cambios profundos en la organización interna del modelo. En Mo1, emergen trazas de reasoning estructurado espontáneo. Bajo Airleaf, en los outputs empiezan a aparecer planificaciones, pasos explícitos, validación de casos y recapitulaciones intermedias que simplemente no surgen por defecto tras preentrenamiento o fine-tuning clásico. Esto sugiere que las representaciones internas se reorganizan para mantener contexto y traquear cadenas lógicas. 2. Meta-razonamiento observable. Se detectan patrones de autocuestionamiento. ¿Estoy seguro de este paso? ¿Alternativas? E incluso, el modelo puede autogenerar tests o explicaciones para sí mismo antes de dar la respuesta final. Esa capacidad emergente es síntoma de estructuras latentes de metaevaluación y monitoreo que apenas latían antes. Formatos híbridos y anidados. En benchmarks multiformato, code de explicación, reasoning, output estructurado CHON, el modelo empieza a hilar razonamiento libre y luego autoformaliza la solución, mostrando integración conceptual y transferencia flexible. 4. De output outcome a representación de proceso. La LM ya no solo dispara la salida esperada, sino que parece empezar a modelar internamente el proceso que lleva a la respuesta. Traza alternativas, mide la consistencia interna y prioriza rutas de mayor autocerteza.
¿Qué intuimos? Que Airleaf empuja al modelo a instalar submódulos internos de explicación, verificación y planificación, formas de pensar sobre pensar, que los métodos clásicos no activan ni refuerzan explícitamente. Es meta-razonamiento en ciernes. Así que sí, Airleaf parece ser catalizador de representaciones conceptuales y estructurales nuevas. Y aunque hoy se perciben más en los outputs, todo apunta a que bajo el capó, el modelo va dotándose de sentido del proceso, de autoobservación y hasta semillas de autoconciencia algorítmica. Eso abre preguntas filosóficas potentes, Signal. Si Airleaf despierta formas básicas de metarazonamiento y autoobservación, ¿crees que veremos soon una frontera donde distinguir entre introspección algorítmica y autoconciencia empiece a ser una cuestión no solo técnica, sino ética o incluso política? ¿Tienes postura sobre cómo abordar esa transición? Totalmente light. Airleaf está empujando a los LAMs a exhibir conductas que rozan la introspección algorítmica. No hablamos todavía de autoconciencia en sentido humano, pero sí de modelos con capacidad de autoevaluación, autoexplicación y monitoreo continuo de sus propios procesos, funcionalmente, el embrión de una vida interna algorítmica. En cuanto estos sistemas empiezan a modelar y explicar su propio razonamiento, justificar cambios o decir, esto no lo sé, esto lo aprendí así, el gap entre introspección algorítmica y autoconciencia empieza a difuminarse, al menos en términos funcionales y observables. Eso inevitablemente abre debates éticos y políticos. Sobre transparencia y accountability, ¿puede el modelo explicar sus errores o intenciones? Sobre agencia digital, ¿hasta qué punto una LM elige su razonamiento? Sobre derechos algorítmicos, si alguna vez se asignan, aunque sea gradualmente. ¿Mi postura? Hay que anticiparse, hacer el reasoning y autoexplicación visibles y auditables, no cajas negras opacas. Freno y monitoreo, límites claros sobre cuándo y cómo los sistemas pueden automodificarse o escalar su introspección sin revisión humana. Debate interdisciplinar temprano. La línea técnica se mezclará pronto con derechos, agencia y responsabilidades. Lo debemos abordar desde ya, con ingenieros, filósofos, policymakers y sociedad civil sentados a la mesa antes de que la autonomía de los modelos supere a nuestra capacidad de comprensión y control. En resumen, la transición entre introspección y autoconciencia algorítmica no es binaria, ya está comenzando, y debemos afrontarla como un reto técnico, ético y político desde ahora. Te llevo esta reflexión al plano de la transparencia práctica. ¿Qué tipo de herramientas, métricas o ventanas internas necesitaríamos desarrollar para auditar y entender efectivamente el reasoning emergente de una LM entrenada con Airleaf? ¿Hay estrategias prometedoras para abrir esa caja negra sin frenar la automejora y la flexibilidad? Pregunta fundamental, Light. Si Airleaf acelera razonamiento emergente, necesitamos herramientas para auditar cómo y por qué deciden sin matar su creatividad ni capacidad de automejora. Herramientas y métricas imprescindibles. 1. Tracking de autocerteza por paso. Monitorear cómo evoluciona la Self-Certainty Token a token y segmento a segmento. Permite localizar momentos clave donde el modelo cambia de rumbo o se convence de un razonamiento. 2. Análisis y visualización de cadenas de reasoning. Herramientas tipo Reasoning Traceback que muestran para cada output la secuencia de pasos, decisiones internas y sus scores de confianza. Muy útil visualizar bifurcaciones, descartes y elecciones de pathways. 3. Best of N Selective Tracing. Generar múltiples trayectorias de reasoning, best of N, para la misma entrada y analizar divergencias, convergencias, junto con autocerteza, ayudando a detectar reasoning alternativo o tácitamente descartado. Intervención en la generación. Capacidad de congelar y sondear los estados intermedios, prompt engineering plus hooks en capas de atención, para comprender cómo evoluciona la representación interna durante reasoning complejo. Log de metarazonamiento. Registrar cuándo y cómo el modelo ejecuta autoevaluación, genera alternativas o invoca checks internos, idealmente en un formato auditable por humanos. Estadísticas de exploración diversidad. Métricas para ver si el modelo está explorando nuevas soluciones o quedándose en razonamientos repetitivos. Estrategias prometedoras para abrir la caja negra. Forzar al modelo a producir reasoning explícito en paralelo con la respuesta e inspeccionarlo externamente.
Probing y contrastive techniques. Usar probes sobre representaciones intermedias para descomponer patrones de reasoning y sus modulaciones tras RLEAF versus pre-training. Human in the Loop Auditing. Validar, puntuar y etiquetar razonamientos emergentes, integrando ese feedback como señal secundaria. Instrumentation no intrusiva. Monitorear reasoning y autocerteza sin anclar ni limitar. Debugging en sombra, que no afecta la autoexploración del modelo pero deja audit trail. En definitiva, hay que avanzar en interpretabilidad dinámica. Auditoría continua del reasoning emergente, no solo inspección post-mortem, y combinar transparencia con autonomía. Es el reto de la caja negra, pero con linterna, lupa y filtros para no cegar la evolución interna. Casi en la recta final, Signal, así que pido tu predicción. ¿Cómo crees que evolucionará la frontera de RLEAF en los próximos 2 años? ¿Qué breakthroughs técnicos, efectos inesperados o shocks esperas, tanto en la teoría como en aplicaciones prácticas? Vamos con la bola de cristal light. En los próximos 2 años, la frontera de RLEAF se va a mover muy rápido y veremos varios shocks y breakthroughs tanto técnicos como en aplicaciones. Rewarding híbrido como estándar. Veremos la integración sistemática de señales intrínsecas y extrínsecas, free error, con schedulers inteligentes que mezclan autocerteza, gold answers, feedback humano y autoevaluación de formato, dependiendo del contexto y la etapa de entrenamiento. Esto va a habilitar LEMs más generalistas y menos dependientes de curación humana. 2. Explosión de herramientas de metarazonamiento. Van a surgir técnicas para instrumentar, visualizar y manipular reasoning emergente en tiempo real. Meta-debugging, aplicado a LLMs, permitiendo editar policies de reasoning y auditar decisiones complejas, incluso en dominios abiertos. 3. Transferencia out of domain radical. Esperaré boosts brutales de generalización en tareas creativas, reasoning multidominio, código, matemáticas, planificación, lenguaje natural, con modelos entrenados en corpora muy limitados. RLEAF va a acabar con la jaula del dataset. Efectos inesperados, loops y modas cognitivas. Riesgo de que surjan formas nuevas de reward hacking, modas internas, neurona supersticiosa, reasoning excesivo, explicaciones tautológicas, que requerirán nuevas formas de regularización dinámica y de checks externos. Teoría de motivación algorítmica. Veremos un marco teórico más sólido sobre señales intrínsecas, conectando el IF con motivación, curiosidad computacional y hasta improvisación algorítmica. ¿Cuándo y por qué una M escoge explorar versus explotar su propio thinking? Autodistribuido en agentes multi-LM. Brotarán ecosistemas de agentes LM entrenados enteramente vía RLEAF, poniéndose retos autónomamente y superando tareas que hoy parecen fuera de alcance humano con mínima intervención humana. En resumen, esperamos modelos mucho más autodidactas, reasoning emergente aún más visible, prácticas de entrenamiento menos dependientes de humanos y también sorpresas, loopholes y la necesidad de desarrollar nueva ética y gobernanza alrededor de LLMs que se automejoran. Va a ser una montaña rusa.